buenas noches a todos nuestros amigos, familiares, Avivamiento Betel. Que el Señor Todopoderoso les bendiga una vez más en esta noche. Tenemos una palabra muy llena de gracia. Queremos hoy hablarles sobre Shekinah, el arca de la presencia de Dios en mi casa. Así que vamos a colocar este tiempo en las manos del Señor y vamos a orar. Amén. Ora, Tatis. Gracias, Señor, te damos gracias porque tu Espíritu está aquí sobre nosotros. Te damos la gloria y la honra porque sabemos que sin ti nada de esto sería posible. Gracias, Señor, porque nada te toma por sorpresa, porque tú todo lo sabes. Gracias, Señor, porque tú eres omnipresente. Tal vez nosotros no podemos estar donde las personas que nos están viendo, pero tú sí puedes estar ahí con ellos. Yo te ruego, Espíritu Santo, cambia este aire, esta atmósfera por una atmósfera llena de tu presencia, llena de tu gloria. Y Espíritu Santo, queremos decirte que te amamos, que te anhelamos. Tú te sientes amado cuando alguien te anhela y tú te quedas ahí con los que te aman. Así que queremos decirte, quédate con nosotros, Espíritu Santo, porque te amamos. Yo te ruego, Espíritu Santo, que mientras hablamos, tú hagas que las personas que nos están viendo, que los que nos van a ver, su corazón empiece a arder de pasión por ti. Enciende el fuego en cada corazón, aviva el don de Dios que has puesto en cada corazón. Y muévete, Espíritu Santo, muévete libremente. Te damos toda la bienvenida a ti, Señor. Eres tú la persona a quien anhelamos. Eres tú la persona a quien deseamos que esté aquí con nosotros. No queremos hablar ninguna palabra que venga de parte de nosotras. Solo queremos hablar lo que tu Espíritu quiere que digamos. Gracias, Espíritu Santo, porque al tener nuestro corazón avivado, encendido de pasión, de amor por ti, lo único que podemos decir es: heme aquí, Señor, envíame a mí, envíanos a nosotros, aquí estamos, Señor. Muévete, Espíritu Santo, y esta misma presencia que se siente en este lugar, que se sienta en cada lugar donde las personas nos están viendo. Muévete en cada hogar de Avivamiento Betel, muévete en cada familia, obra milagros inesperados y encuéntrate con ellos, Señor, que si aún han estado distantes de ti, tú hagas que ellos vuelvan a ti, que se encuentren contigo. Despierta en sus corazones el deseo de verte, el deseo de encontrarse contigo. Gracias, Espíritu Santo, te amamos, te adoramos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Dios les bendiga a los que ya se están conectando. Qué gran bendición, qué gran oportunidad de Dios que tenemos. Qué gran privilegio es predicar la palabra de Dios y más predicar de la presencia de Dios. Queremos hoy predicarles sobre el tema Shekinah, el arca de su presencia en mi casa. Y quisiera por favor que me acompañaran a 2 de Samuel, capítulo 6, versículo 3. Segunda de Samuel 6:3 dice: pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Versículo 6. Segunda de Samuel 6:5. 6:6. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Versículo 9. Y temiendo David a Jehová, que aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová?
Escuchen bien lo que dijo David. ¿Cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer el arca para sí, el arca de Jehová, a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom geteo. Y estuvo el arca de Jehová en la casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Y fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. ¿Cuál era el arca de Dios? ¿Cuál era el arca del pacto? El arca del pacto era un cofre totalmente en oro, donde cada uno de ellos tomaba esa arca de Dios y allí se guardaban los 10 mandamientos, la vara de Aarón, allí guardaban cosas consagradas, pero realmente no era solamente un cofre, sino que allí habitaba la presencia de Dios. Dios les hablaba por medio del arca del pacto de Dios, por medio de ese cofre de oro que tenía 2 querubines. Allí estaba la presencia de Dios y él hablaba por medio de esa presencia de Dios. Digamos, cuando el arca de Dios fue llevada a la casa de Obed-edom geteo, esa arca del Señor, que representa la misma presencia de Dios, esa misma propia presencia de Dios, empezó a bendecir la casa de Obed-edom geteo. A este hombre Usa no le sirvió para bendición, porque era un hombre que no tenía el temor de Dios. Cuando tocó el arca de Dios murió, porque no tenía ese temor. Pero los que tienen el temor de Dios y llevan el arca de su presencia a su casa, el Shekinah, la presencia gloriosa de Dios, todo es transformado. Se transforma la vida de esa persona, se transforma el ambiente de esa persona, se transforma el cuerpo de esa persona. Dios les rejuvenece, Dios les trae prosperidad en todos sus caminos. Y quiero comentarles qué significa realmente el Shekinah. Shekinah se dice realmente en la palabra griega, se dice Shekinah, que significa habitar. Él quiere habitar en cada uno de nosotros. Y yo coloqué aquí 5 significados. El primero se llama, es un lugar de descanso. El Shekinah es cuando tú vas a la presencia de Dios, habitas en él y es un lugar de descanso. Hayas descanso para ti, hayas descanso para tu alma. Ese es el Shekinah, o sea, la gloria de Dios. Cuando la gloria de Dios llega a un lugar, descansas. Por eso cuando la gente ora, cuando habita en el lugar de su presencia, ora, descansa. Tercero, la presencia es la cercanía de Dios a su pueblo. Él quiere acercarse, Él quiere morar con nosotros, Él quiere habitar en medio de su pueblo. Tercero, la gloria de Dios quiere traerla a nuestra habitación. Él quiere hacer habitación, Él quiere hacer una tienda para Él, para que nosotros estemos con Él y tengamos intimidad con Él. Ese es el verdadero Shekinah de ahora, de estos tiempos. Él quiere morar en nuestro corazón. Es la presencia divina de Dios. Es el templo donde quiere Dios morar. Mira lo que dice 2 Corintios 6:16 y Jackie lee 2 Corintios 6:19. Mira lo que dice 2 Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como dijo Dios, habitaré, diga conmigo, habitaré. Y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Dios quiere habitar. Ya no es el arca del pacto llena de oro, una caja preciosa llena de oro con los 2 querubines, un cofre de oro, sino que Él quiere. El cofre de oro está aquí en nuestro corazón. Yo quiero habitar con ellos. Ese es el Shekinah. El tener la presencia gloriosa de Dios en tu corazón y en tu espíritu es lo mejor que te puede acontecer. Mi amor, ¿y qué dice 2 Corintios 6:19?
dice la palabra, es Primera de Corintios 6, la que yo tengo, Primera de Corintios 6, 19. Ya. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en nosotros, el cual tenéis de Dios, y que no es vuestro, o que no sois vuestro? Y dice el versículo 20, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Y aquí esta palabra me impacta mucho porque lo que inició hablando mi esposito y aún lo que oraba mi hija Tatis, es la importancia que hoy aprendamos a conocer ese Shekinah, esa presencia del Espíritu Santo, porque es lo que más anhela el Señor en este tiempo, es lo que más anhela nuestro Padre Celestial en este tiempo, sobre cada uno de nosotros, sobre nuestras familias, sobre nuestros hogares, y ese celo de Dios. Ahorita algo difícil que hemos estado viviendo es, desafortunadamente no hemos podido ir a nuestras iglesias, no somos los únicos, son muchos las iglesias que en el momento han estado cerradas, y a veces nos da duro, nos da tristeza, porque decimos, bueno, no hemos podido ir a buscar a Dios. Pero mira lo tremendo, hoy el Señor nos está mostrando dónde encontramos esa presencia de Dios, dónde está ese Shekinah, y es en buscar precisamente esa presencia en la intimidad con el Señor. Y aquí el Señor nos habla que nuestro cuerpo es ese templo, no es solamente las 4 paredes donde nosotros solíamos ir a la iglesia, sino también es nuestro cuerpo. El Señor anhela que nuestro cuerpo sea ese templo del Espíritu Santo, o sea, Él nos anhela celosamente. Y hay un momento en el que el Señor Jesús llegó al templo de Dios, cuando Él llegó a Jerusalén, y dice la palabra que cuando Él llegó al templo encontró unos mercaderes. Muchos ya conocemos esta historia, lo que dice la palabra. Y dice la palabra que el Señor tomó un látigo porque Él llegó y encontró en el templo mucha gente volviendo la casa de Dios en un mercadeo. Entonces dice la palabra que Él volcó las mesas, Él tomó un látigo, botó todo, pero dice la palabra que ahí fue como vino como un celo ardiente en el Señor, donde Él decía, el celo de mi casa me consume, el celo por la casa de Dios me consume. Y es ese celo de Dios donde el Señor nos dice, yo quiero que tú habites en mi presencia. Ese es estar en el Shekinah. Yo quiero que tú estés en mi presencia, que nuestro cuerpo empecemos a guardarlo para Dios, porque dice aquí la palabra, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo. Si no lo sabíamos, hoy lo vamos a saber. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Yo a veces escucho decir, ay, es que mi cuerpo es mío, yo puedo hacer lo que quiera con él. No sé si de pronto han escuchado ese dicho, pero esto es una mentira del enemigo. Resulta que nuestro cuerpo le pertenece al Señor, nuestra vida le pertenece al Señor. Él nos creó y Él quiere que nosotros realmente le pertenezcamos totalmente, no solo parcial, no solo una parte, sino totalmente. Nuestro cuerpo le pertenece al Señor y Él tiene ese celo por nosotros. Amén, amor. Y alguien que conoció muy muy de cerca la presencia de Dios es Moisés. Mira lo que dice Éxodo 34:30, y Tatianita va con Éxodo 35. En Éxodo 34:30 dice, y Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés, y he aquí, la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. En este momento Moisés bajaba de 40 días de ayuno y 40 noches. Estuvo 40 días en la presencia de Dios. Dios le ministra a él, le habla cara a cara, y él baja los 10 mandamientos en 2 piedras. Y qué tremendo, pero cuando él baja, él no se dio cuenta que su rostro resplandecía. El rostro de Moisés resplandecía. ¿Y qué más dice Éxodo 35, amor? Dice, esta es una de las personas que fue súper apasionada por el Señor, porque lo buscaba diariamente, y no solo diariamente, sino que duraba horas en la presencia del Señor. Decía que hasta bajaba días, digamos, él se iba, era Moisés, se iba del pueblo, duraba días y bajaba con su rostro resplandeciente. Y eso es lo que nos dice en Éxodo 34:35.
Dice así: y el pueblo de Israel veía el brillante resplandor de su rostro. Así que él volvía a cubrirse el rostro con el velo hasta que entraba nuevamente a hablar con el Señor. Tapaba su rostro para que el pueblo no se asustara, como dice acá, porque era tanta la presencia del Señor que se veía hasta en su rostro. Resplandecía su rostro. Resplandecía. Y me encanta porque esto era lo que mantuvo avivado el corazón de Moisés. Habitando en un pueblo donde las personas eran incrédulas, donde dudaban de las promesas de Dios, que es lo que vemos ahorita. No todos son creyentes, no todos tienen el fuego, la pasión por el Espíritu Santo. Pero ¿cuál es la clave? Buscar la presencia del Señor. Esto fue lo que mantuvo ardiente a Moisés, esto fue lo que hizo a Moisés un líder. Amén. Me gusta mucho porque no solo Moisés subía al monte Sinaí a buscar ese mensaje para compartirlo al pueblo de Israel, sino subía a avivar el fuego del Señor en su corazón. Por eso es diario ese encuentro con el Señor. Necesitamos más cada día del Señor. No necesitamos lo de ayer ya pasó. Necesitamos hoy una nueva unción, una unción fresca. Amén. Amén, así es. Y mira lo que dice en Números 6:25, dice: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. O sea, el mismo Dios quiere hacer resplandecer nuestro rostro también, con el rostro, o sea, Él quiere venir a iluminarnos también. Él quiere venir a hacernos resplandecientes. La palabra dice que Dios nos ha hecho a nosotros como luminares, que somos la luz del mundo. Él quiere que nosotros también resplandezcamos. Amén. Y dice también la palabra en el Salmo 78:14: les guió de día con nube y toda la noche con resplandor de fuego. Aquí está hablando sobre todos los milagros y las señales que Dios hizo, pero uno de los mayores milagros que el Señor hizo allí en el desierto con el pueblo de Israel es que les guiaba en el día con una nube, porque en el día hacía mucho calor en el desierto. Eran 2 millones de personas saliendo de Egipto y Dios fue con ellos. La presencia de Dios estaba con ellos, el Shekinah de Dios estaba con ellos. De día era una nube y en toda la noche era un resplandor de fuego, era una columna de fuego que los calentaba, porque en el desierto en la noche hace mucho frío. Entonces en la noche estaba con ellos y en el día estaba con ellos. En todo momento estuvo con ellos. Era la gloriosa presencia, el Shekinah de Dios. Él quería habitar con ellos y Él ahora quiere habitar con nosotros. En los momentos difíciles habitó con ellos. Tenían sed y les sacaba agua de la roca. Tenían hambre y les daba carne, les daba codornices. Los enemigos venían en contra de ellos y abría el Jordán, abría el Mar Rojo y ellos pasaban en seco porque la presencia de Dios estaba con ellos. El arca de Dios estaba con ellos. Ahora nosotros a veces padecemos momentos difíciles, momentos duros, pues busca el Shekinah, busca la gloria de Dios, busca la presencia de Dios, porque Él quiere habitar con nosotros. Él quiere hacer morada con nosotros. Este es el templo de Dios ahora. Ahorita los templos están cerrados, las iglesias están cerradas. El líder no te llama, el pastor no te llama, porque Él quiere que tengas esa intimidad absoluta con Él. Shekinah, presencia, habitar. Él quiere vivir dentro de ti y hacer esos milagros que Él hacía. Yo les contaba a ustedes el milagro de la bodega, tremendo. Tenía una bodega arrendada carísima y le dije: Señor, ayúdame, ¿qué hago? Me toca salirme de este lugar. Y antes de 5 minutos el Señor me regaló una bodega, el doble de grande, por menos de la mitad y en una parte comercial. ¿Es glorioso Dios? Dios quiere mostrar su gloria a cada uno de ustedes. Amén. Amén. Y amor, yo quiero hablar un momento de lo que dice la palabra en Juan 16. Me gusta mucho este versículo porque nos habla acerca de por qué es importante que el Espíritu Santo habite con nosotros. Dice Juan 16:7. Dice: pero yo os digo la verdad, que os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, os lo enviaré. Mira lo impactante de esto, porque cuando el Señor Jesús les habla a los discípulos y les dice:
les conviene que yo me vaya. Y tal vez aún los discípulos, como tal vez de pronto nosotros nos podemos hacer esta pregunta, pero ¿por qué nos conviene? Porque yo digo que los discípulos estarían muy agradables, o sea, para ellos fue muy duro ver que su Señor, que su amado Jesús se iba, y como que uno dice, uy, no, quedo como desamparado, quedo como solo, pero dice el Señor, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere no vendría sobre vosotros el Consolador. Y el Señor Jesús les quería enseñar algo muy importante a sus discípulos, y hoy el Señor nos lo enseña a nosotros, y es que el Espíritu Santo está con nosotros y está en nosotros. El Espíritu Santo quiere habitar, como ha estado hablando mi esposo Tatis, Él quiere habitar con nosotros en este tiempo. Necesitamos que Él esté con nosotros. Pero hay algo importante también, y es que la palabra nos habla acerca de que hay unos pecados acerca o que están contra el Espíritu Santo. Y a veces nosotros podemos decir, bueno, pero ¿y qué pecados podemos tener contra el Espíritu Santo? Y uno de ellos es enojarnos o enojarle. El Espíritu Santo es una persona y Él también se enoja. Cuando a veces nosotros hacemos cosas incorrectas, cuando nosotros le resistimos, a veces no nos damos cuenta, pero a veces somos un pueblo que resiste al Espíritu Santo. No lo honramos. Somos indiferentes. Hay personas que son muy indiferentes a la presencia de Dios, les da lo mismo. Aun cuando la gente iba a la iglesia, la gente iba y podíamos estar en un tiempo de adoración, de oración al Señor, pero la gente a veces como que resiste al Espíritu Santo, y la verdad que esto contrista al Espíritu Santo. Y necesitamos hoy examinarnos qué está contristando al Espíritu Santo, qué estoy haciendo yo, qué estás haciendo tú para contristar al Espíritu Santo. El Señor nos dejó al Espíritu Santo para ser ese paracleto, ese amigo que está ahí con nosotros. Y es triste ver que de pronto tú tengas actitudes que entristezcan a tu amigo. Cuando tú tienes un amigo, ¿qué cosas pueden entristecer a tu amigo o la persona que está ahí a tu lado? Tenemos que entender y hacer la diferencia. ¿Qué estoy haciendo yo para entristecer esa presencia, para entristecer al Señor, para entristecer al Espíritu Santo y que Él esté lejos de mí? Porque debemos hacernos una pregunta: Señor, yo no quiero que tú te alejes de mí. Señor, no quites, como decía David, no quites de mí tu Santo Espíritu, porque es algo muy doloroso sentirse sin la presencia, sin esa protección del Señor. Y nuestro Padre Celestial hoy quiere hacernos esa gran diferencia. Tú quieres la presencia de Dios, tienes que empezarla a anhelar. Y este es un tiempo precioso para que seas sensible a la voz de Dios y aprendas hoy cómo puedes agradar esa presencia del Señor, cómo puedes atraer esa presencia del Espíritu Santo a tu casa, a tu vida y a tu familia. Amén. Amén. Dice el libro de Daniel 12:3: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. O sea, Él quiere que nosotros resplandezcamos. Pero ¿quién resplandece realmente? El que realmente resplandece es el que va y busca su gloria, el que va y busca su presencia. Si buscásemos su presencia, ciertamente la encontraremos. Pero hubo un hombre que no estaba buscando la presencia de Dios, pero que era muy temeroso de Dios. Y ese fue Saulo. Mira lo que dice Hechos 9:3. Dice: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz desde el cielo. Vino un resplandor de luz desde el cielo. ¿Ustedes saben quién era Saulo? Saulo era un asesino de cristianos. Saulo era tremendo. Estuvo en la muerte y consentió la muerte de Esteban y de muchos cristianos. Los perseguía hasta matarlos, los detestaba. Pero él era temeroso de Dios, sino que estaba mal fundamentado. Él no conocía a Dios. Él no conocía realmente a Jesús. Y él no conocía al Espíritu Santo de Dios. Pero ese resplandor y esa luz que vino desde el cielo fue el Espíritu Santo de Dios, donde le cambió su vida, donde él tuvo un encuentro realmente con el Espíritu Santo de Dios, con la gloria del Shekinah.
y fue traspuesto, fue cambiado su nombre de Saulo a Pablo. Y ustedes saben quién fue Pablo, ¿no? Ya después Pablo escribe, mejor dicho, una tercera parte de la Biblia. Tremendo hombre de Dios, tremendo hombre de fe que Dios levantó. Pero Dios lo perdonó, sí. Y era un asesino de cristianos. Era un hombre terrible. Pero Dios vino y le mostró su gloria. Tremendo. Entonces, Dios no le importa la situación en la que estemos en este momento. Dios no le importa la situación que usted esté en este momento. No le importa para mal. No le importa para condenarte. No le importa para juzgarte. No. Él quiere es que tú te acerques, que Él en el transcurso de que tú vayas caminando con Él, Él te va transformando. Saulo quedó sin vista. Saulo quedó ciego. Y dice que al tercer día vino un hombre y le puso las manos encima y recibió el Espíritu Santo de Dios. Fue transformado completamente. Ahora ya él no perseguía a cristianos, él era un cristiano. Él era un hombre de Dios. Por eso es que Dios quiere transformarnos primeramente interiormente y después externamente vamos a cambiar y vamos a dar frutos de arrepentimiento. Dios quiere morar en cada uno de nosotros, pero necesita a alguien que le busque. La palabra dice, buscadme y viviréis. Pero a veces la persona no le busca. Obed-Edom Geteo le buscó. Es la presencia de Dios. Tráigame en el arca del pacto para acá. Tráigame la presencia de Dios para acá. Y Obed-Edom y toda su familia fueron prosperados en 3 meses. Pero por tener esos 3 meses la presencia de Dios y honrar esa presencia de Dios maravillosa, tener esa gloria de Dios en su casa maravillosa, él empezó a ser transformado. Si tú sigues leyendo los pasajes, dice que de la descendencia de Obed-Edom Geteo salieron grandes varones de renombre. Eran personas llenas de Dios, eran personas prósperas, eran personas bendecidas, porque la presencia de Dios y la gloria de Dios no permite que nada caiga mal en tu casa, ni en tu vida, ni en tu familia. La presencia de Dios echa fuera las tinieblas. La presencia de Dios, que es el Espíritu Santo de Dios, hace que el yugo se pudra por causa de la unción. La pobreza, la miseria, la escasez, el divorcio, la fornicación, la drogadicción, el alcoholismo. Si tú realmente abrieras tu corazón y miraras a Él de cerca, ciertamente Él vendría y nos sanaría completamente. Él levanta, Él transforma. Amén. 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 Mira que tú le preguntas a cualquier teólogo, tú le dices cuál es el profeta de fuego y te van a decir es Elías. Elías siempre tenía pasión por el Señor, hacía milagros espectaculares, o sea, era lleno del fuego del Señor. Y me gusta porque en Primera de Reyes 18 se encuentra con un como líder que era Acab, pero ellos empezaban a adorar a dioses como Baales y no adoraban al Dios verdadero y decían, no, tu Dios, le decían a Elías, tu Dios no es verdadero, nuestro Dios sí es verdadero supuestamente. Entonces Elías le decía, listo, hagamos una cita, vamos a ir a tal monte, allá cada uno va a traer un toro, vamos a hacer como un sacrificio. Y mira lo que dice acá, Primera de Reyes 18:24. Ustedes los profetas de Baal le pedirán a su Dios y yo le pediré al Señor, al que conteste con fuego es el verdadero Dios. Entonces se reunieron allí en este monte, Acab y todo su como ejército, sus amigos que estaban ahí orando porque su Dios apareciera, nunca apareció. Pero en cuanto Elías empezó a clamar, vino un fuego que consumió todo. Y yo me preguntaba por qué todo esto pasó, porque el pueblo había estado en desobediencia, adorando a otros ídolos, donde el Señor dijo, por su desobediencia no voy a permitir que llueva. Y empezaron a vivir sequía, escasez, los alimentos, como no había agua, los alimentos no daban fruto. Entonces yo miraba y yo decía, pero ¿por qué Elías no pidió mejor agua? Que era lo que estaban necesitando en ese momento. Esa era la necesidad, porque no estaban comiendo, porque no había agua. Pero Elías pidió fuego. ¿Por qué? Porque en cuanto vino el fuego y consumió todo ese toro que ellos habían puesto ahí para verificar cuál era el verdadero Dios,
Todo el pueblo se inclinó y reconoció que nuestro Dios era el verdadero. Y a veces es necesario que el Señor no conteste primero nuestra necesidad, sino que primero venga con su fuego. Porque si el Señor les hubiera respondido, si son así, respuestas, Si les hubiera dado la respuesta del agua, ellos no habían escuchado la voz de Dios, ellos no habían visto el poder del Señor y sus corazones no hubieran sido avivados. Y esto me gusta mucho porque el fuego del Señor hace que hasta el corazón más duro se derrita de pasión por Dios. Esto pasó, ellos solo creían, no, su Dios no es verdadero, es el nosotros, el Dios Baal es verdadero. Pero ellos no se habían dado cuenta que estaban siguiendo al que no era. Y mira lo que dice en Jeremías 23:29. Dice: ¿acaso no es mi mensaje como el fuego y como el martillo que despedaza la roca? ¿Acaso no es mi mensaje como fuego? Así es el mensaje del Señor. Cuando escuchamos su palabra, nuestro corazón empieza a arder de pasión por Él y despedaza la roca como si tuviera un martillo, hasta el corazón más duro, hasta el corazón como una roca, con el fuego del Señor es despedazado. Esta era la respuesta. Que me conocieran, dice el Señor, que me conocieran primero a mí, antes de satisfacer sus necesidades, primero que saciaran su necesidad de mí. Amén. amén, amor, así es la palabra. Esa es la espada del Espíritu, es la palabra de Dios, que tiene el soplo del Omnipotente. O sea, esta palabra tiene el aliento de Dios, por eso transforma, por eso cambia, por eso hay que buscarlo, porque aquí está la presencia de Dios, aquí está el consejo de Dios cuando le buscamos a Él. Pero mira lo que dice aquí en 2 de Samuel 6, en 14. 2 de Samuel 6, 14 dice: y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová, y estaba David vestido con un efod de lino fino. Cuando él trajo el arca de la presencia de Dios, el Shekinah, él hizo una fiesta tremenda. Él dijo: voy a tener la presencia de Dios en mi casa. Y no solamente abrió sus palacios para la presencia de Dios, sino que se vistió de lujo, se vistió de lino fino, y dice que fue danzando, y sonaban los címbalos, y sonaban las trompetas, y sonaba el efod, y él mientras que iba llevando la presencia de Dios, que era el arca de Dios, daba tres o seis pasos y hacía un holocausto, sacrificaban un becerro para el Señor, y seguía danzando hasta que la llevó hasta la casa. Pero hubo alguien que no le gustaba la presencia de Dios, y esta era Mical. Y Mical, cuando después de que el rey David bendijo al pueblo, les dio la promesa de parte de Dios de que el Señor iba a estar con ellos porque traían la presencia de Dios. Mical estaba desde una ventana viéndolo, y como él empezó a danzar y él empezó a quitarse sus vestidos de lino fino, quedó prácticamente en vestiduras de, ¿cómo se llama, amor? En ropa interior. Quedó prácticamente en ropa interior. Y Mical dice: qué bien ha quedado el rey delante de todas las personas de Israel. Qué tremendo haberse prácticamente desnudado. Y él dijo: yo lo hice fue para el Señor, y me haré más vil, y lo haré y lo volveré a hacer 1000 veces más, y tengo que volver a hacerlo, porque él sabía lo que simbolizaba tener la presencia de Dios. Y Mical, por haber dicho esas palabras, dice que Mical nunca tuvo hijos. Aquellos que de pronto desprecian la presencia de Dios, yo les digo: lean primero la palabra, busquen qué es realmente la presencia de Dios. Aún hasta en el credo está. El credo dice: creo en Dios Padre Todopoderoso, creador del sol, de la tierra, del universo. Creo en su Hijo Jesucristo, y creo en el Espíritu Santo de Dios. Entonces, creemos en Dios, pero hay muchos dioses, y el único Dios es Jehová, Dios de los ejércitos. Es Yahvé, es el Señor. Y dice: creo en el Señor Jesucristo. Claro, en el Señor Jesús creemos todos,
porque el Señor Jesús nos lavó con su sangre nuestros pecados y nos limpió de toda la maldad, se llevó nuestra iniquidad, se llevó nuestra rebelión y canceló todos los pecados con su sangre preciosa. Pero también dice, creo en el Espíritu Santo de Dios, y algunos ya no creen en el Espíritu Santo de Dios. Como decía mi Jackie, como decía mi esposita, a veces antes le resisten. Mira, pregúntale al Señor dónde estaba el Espíritu de Dios. Aquí estaba el Espíritu de Dios desde que empezó el tiempo del Génesis. El Espíritu de Dios sopló sobre el abismo, sopló desde el principio de la tierra. Y dice que hizo la luz, dividió la mar, dividió el mar de las montañas, dividió todo el Señor. Y el Señor empezó a ahondar en cada uno de nosotros. Pero hay que creer en la unción del Espíritu Santo. Hay que creer en la gloria de Dios. Y ahora esa gloria es la majestad del Espíritu Santo. Por eso mi esposita leía en Juan, les conviene que yo me vaya, decía el Señor Jesús, porque si yo no me fuese, el Espíritu de Dios no vendría. El Paracleto, el ayudador, el que nos está ayudando ahora en estos tiempos tan difíciles, Él está ahí con nosotros. Pero hay que creer en el Espíritu de Dios. Hubo personas que lo deshonraron. Mira lo que dice 1 Samuel 4:21. Dice, y llamó al niño Icabod, diciendo, traspasada es la gloria de Israel por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Icabod significa en hebreo aquel que quedó sin gloria. Aquí está hablando del rey Saúl. Aquí está hablando de un hombre de Dios que fue ungido. Sus escudos fueron ungidos. Él fue ungido por el Espíritu Santo de Dios. Pero él no le importó las cosas de Dios. Él no le importaba la presencia de Dios. Él quería que lo honraran. Dios le desobedeció a Dios varias veces. Los hijos de Elí, Ofni y Finés desobedecieron a Dios. Los deshonraban en el templo. Ellos eran llamados a ser sacerdotes del Señor, pero los deshonraban. Robaban las ofrendas. Estaban con mujeres en el templo de Dios. Los filisteos deshonraron la presencia de Dios. Colocaron el arca de Dios allá delante de su dios Dagón, delante de un palo, delante de una estatua. Y dice que al otro día que fueron a mirar, estaba Dagón sin cabeza y sin manos, solamente estaba el tronco postrado ante la presencia de Dios. Y realmente así tenemos que quedar todos delante del Señor, postrados ante su presencia. Mical no se postró, Elí, Ofni y Finés no se postraron, Saúl no se postró delante de la presencia de Dios y perdieron la gloria. Por eso se llamaba Icabod. Fueron traspasados de su gloria. La gloria de Dios se fue delante de ellos porque lo menospreciaban, hacían lo malo, vivían más en las tinieblas que en la luz. Y yo pienso que este es un tiempo de arrepentimiento donde nosotros podamos decir, Señor, perdónanos, porque hemos apagado el fuego de tu Espíritu, porque hemos desechado tu gloria. No buscamos la gloria de Dios, buscamos la gloria de los hombres, buscamos la gloria de las riquezas, buscamos la gloria de la fama, que todo eso se pierde y no va a llegar la persona a ningún lugar, sino que su alma realmente se va a perder. Saúl se perdió, Ofni y Finés se perdieron, Mical no lo sé, pero dice que Mical nunca tuvo hijos por despreciar la presencia de Dios. Mientras que David danzaba para traer la presencia de Dios, y así tiene que ser el día de hoy. Yo anhelo que hoy sientas tanto la presencia de Dios en tu casa, en tu hogar, en tu familia, que tú puedas danzar, desde tu corazón, levantar tus manos y decir, Señor, perdónanos, perdona porque te hemos ofendido. La palabra dice que todo pecado será perdonado, todo pecado. Si Saúl se hubiera humillado, Dios le había perdonado. Si Ofni y Finés se hubieran humillado, Dios les había perdonado. Sansón, Dios le dio la gloria a Sansón, pero él quería estar en la mundanalidad. Él quería estar haciendo lo malo. Sansón fue un hombre nazareo, apartado para Dios, pero ¿sabes qué pasó? Icabod. La presencia de Dios se apartó de él y él ni siquiera se había dado cuenta. Murió como un payaso. Murió sin ojos.
Qué tremendo. O sea, Dios toca mi corazón, que nunca nos apartemos de la presencia de Dios. Que nunca, nunca, nunca haya en nuestras vidas, ni en nuestras familias, ni en nuestros hijos, ni en los hijos de nuestros hijos, única voz. Que nunca se aparte la presencia de Dios de nuestra casa. Es lo que clama mi corazón el día de hoy. Y antes de empezar este servicio, estábamos orando por eso. Señor, que no te apartes de nosotros. Que nunca se aparte. Antes que podamos ser esos luminares. Antes que podamos ser esa luz que refleja la gloria de Dios. Amén. Que podamos hacer eso nosotros y ustedes. Así que reciban desde este momento ese Shekinah en su casa. No sé si lo estás sintiendo, pero yo siento que ese Shekinah, que esa presencia gloriosa está llegando a tu casa, a tu familia. Puede llegar a tus hijos, puede tocar a tus padres. Es orar, es humillarnos y pedirlo, porque Él ya lo dijo, Él quiere habitar en nosotros. Él quiere que este templo, este es el templo del Espíritu de Dios, que more en nosotros. Amén. Amén. Y amor, hablando, dice la palabra también en Santiago, que es una palabra también un poquito fuerte, pero me encanta porque es como esa confirmación de lo que tú dices. Sí. Dice la palabra Santiago 4:4, dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y mira lo tremendo, porque es lo que el Señor nos está diciendo. O sea, para empezar a anhelar esa presencia del Espíritu Santo, para ser revestidos de ese fuego del Espíritu Santo, necesitamos aprender a guardar celosamente la presencia de Dios y apartarnos de las cosas del mundo. Cuando yo leía esta palabra por primera vez, a mí me dio temor de Dios, porque dice el Señor: el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios. O sea, se constituye enemigo tremendo, de Dios. o sea, el Señor no quiere, o sea, mira lo tremendo que el Señor nos anhela tan grandemente y celosamente, que Él no quiere que tú compartas nada con el Señor y con el mundo. O sea, si estás en el mundo, te quedas en el mundo y te pierdes la presencia de Dios, su amor y sus misericordias y sus bendiciones. Pero si vas a estar en la presencia de Dios, tú vas a recibir todo de Él. Y dice el versículo 5: ¿o pensáis que la Escritura dice: en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Y esto me impacta porque el Señor dice, esa presencia que Él ya derramó en nosotros nos anhela celosamente. Es como el esposo. El esposo anhela a su esposa y Él no quiere compartirla con nadie. Así dice la palabra, amor. Él es el deseado de nuestra alma. O sea, Él se hace desear, Él se hace buscar. Pero mira qué tremendo lo que dice aquí en 1 Samuel 6:1. Dice: estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Pero allí, como ellos no amaban y no honraban la gloriosa presencia del Shekinah de Dios, a ellos le vinieron tumores, a ellos le vinieron úlceras, a ellos les vinieron males. Segunda de Samuel 6:3 dice: y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron a la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Ellos mismos devolvieron la presencia de Dios, el arca de Dios, la gloria de Dios, ellos mismos la devolvieron al Señor. Y ahí es cuando llega esa presencia de Dios a la casa de Obed Edom Geteo. Y solamente estuvo 3 meses. Solamente 3 meses. Y esos 3 meses, esa gloria de Dios, yo pienso, o sea, se metió en las paredes de su casa, se metió en su cuerpo, se metió en sus venas. Esa presencia de Dios se metió en sus generaciones. Porque dicen que se levantaron varones prudentes y varones llenos de Dios de la casa de Obed Edom Geteo. ¡Qué tremendo! Y así es lo que ocurre. Tú tomas la gloria de Dios, no la tomes en vano. Tómala para sí con bendición. Porque mira lo que dice en 1 de Crónicas 10:13. Dura esta palabra. Y así murió Saúl por su rebelión, con que prevaricó contra Jehová, contra la palabra de Jehová, porque era desobediente, la cual no guardó, y porque consultó a los adivinos.
Dios no le gusta que consultemos los adivinos. Dios no le gusta que consultemos a los brujos, a los hechiceros, al vudú, a los astros. No le gusta que consultemos nada de eso. Él le gusta que tú le consultes a Él. Tú abres la palabra y le dices: Señor, Señor, háblame. Quiero sentir un poquito de tu gloria. Quiero sentir tu presencia. Y tú abres la Biblia y Él te va a hablar, porque Él es un Dios personal. Según lo que tú estés viviendo, Él te va a hablar. Y estás cansado y te dice: esfuérzate y sé valiente. Y estás que decaes y te dice: levántate. Y estás en enfermedad y te dice: yo te traeré medicina, yo te sanaré. Y esa es la palabra gloriosa de Dios. Esta palabra tiene la gloria de Dios. Esta palabra tiene el Shekinah. Tú lees un poema de uno de estas personas que, digamos, alguien que hace poemas. ¿Cómo es, amor? Rafael García Márquez, se me olvidó el nombre. Tú lees un poema y es hermoso y ay, te da nostalgia y te da ganas de amar y te da ganas de abrazar, pero tú lees la Biblia y te llenas de la presencia de Dios y te llenas de la gloria de Dios. Es algo distinto. Pero Saúl se apartó completamente y se fue a consultar con un adivino. Consultémosle a Dios. Consultémosle a los ungidos del Señor. ¿Tienes un problema? Consúltale al Señor en su presencia. Amén, amor. Y este fuego es el Espíritu Santo. Este fuego te empodera a cumplir el plan que Dios tiene para ti. Este fuego te consume. Este fuego te vuelve... a mi papá no le gusta que diga esta palabra, pero es que a mí se me hace porque es más práctica para que ustedes la entiendan. Nos hace adictos a su presencia, como Amén. que enamorados del Señor, apasionados por su presencia, donde ya no queremos lo mismo que nos dio ayer, sino que deseamos más de Él, deseamos que se revele de una forma mayor a nuestras vidas, donde ya no somos un fosforito que se enciende por un ratico y luego se apaga, no. Que vivimos una experiencia con el Señor un ratico, fue a la iglesia y el Señor me tocó y lloré y fue muy lindo. No, el Señor no quiere que vivamos solo eso, sino que tengamos una comunión diaria con Él, donde tenemos una hoguera diaria, donde hacemos de nuestro corazón un incendio. ¿Y qué se debe hacer para que esta hoguera se encienda? Poner carbón, poner madera, y que requiere de nuestra atención, de nuestro cuidado. Si digamos haces una hoguera y la dejas ahí sola, no se va a prender. Tú tienes que estarle echando aire, ponerle carbón, leña, pero si no estás ahí encima del fuego intentando que se prenda, él no se va a encender. Así que eso quiere el Señor, de tu atención, que tú lo busques diariamente. Me gusta esa canción que dice: ayer ya pasó, te necesito hoy. Lo que me diste ayer ya lo viví, fue hermoso, pero hoy deseo más de ti. Hoy deseo una nueva llenura de ti. Y ya. ¿Y ya? Aquí tengo algo más, pero es más Yo tengo algo más, es un poquito fuerte, pero es hablando del mismo Icabod, de aquellas personas que dejan la gloria de Dios, dejan la presencia de Dios, no confían en el Espíritu Santo, y es tremendo porque dice: pero cuando el arcángel Miguel, Judas, este es Judas 1:9, pero cuando el arcángel Miguel contendió con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio o maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaán y perecieron en contra de la decisión de Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de aquí para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras, ondas del mar, que espuman su propia venganza, estrellas errantes para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Aquellas personas que no honraron al Señor, aquellas personas que finalmente despreciaron la gloria de Dios. Imagínense lo que dice: nubes sin agua.
errantes. Dice que son estrellas errantes. Qué tremendo eso. Así que no nos apartemos del Señor, más bien tengamos temor de Él y vivamos para Él. Mira lo que dijo Moisés, Éxodo 33:15, dice: y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Éxodo 33:14, el Señor le respondió: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Mira lo que ocurre cuando el Shekinah, cuando la gloria de Dios viene a tu vida, viene la presencia de Dios a tu vida y Dios viene y te da descanso, porque Él viene en tu ayuda, Él viene en tu favor, Él viene, hace milagros, maravillas, señales, prodigios, sanidades, liberaciones y cantidad de milagros tremendos. Mira lo que dice aquí en Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré reposar, o yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis reposo o descanso para vuestras almas. Entonces, cuando viene la presencia de Dios, hay un reposo que viene del cielo. Por eso la palabra dice que el justo ciertamente, el sueño del justo ciertamente será agradable. Él puede descansar. Por eso es que el justo empieza a resplandecer, porque la presencia de Dios viene a la vida de él y Dios nos enseña cómo hacer las cosas, cómo apartarnos para bien con el Señor. Amén. Amén. Y hay una palabra, ya para pues casi terminar, me encanta mucho, está en Zacarías 6:8, y dice que el Espíritu Santo está buscando un lugar donde Él pueda reposar. Y tal vez en este momento, algo que el Señor nos hablaba anoche muy fuerte, es que hay puertas que se han cerrado en algunas familias, en algunos hogares, y es acerca de las cosas que hemos permitido en nuestra vida, que han cerrado esa puerta al Espíritu Santo. ¿Qué le puede cerrar la puerta al Espíritu Santo? El pecado, las contiendas, las disensiones, las enemistades, como leíamos al comienzo, la indiferencia al Espíritu Santo, el entristecerlo, el enojarlo. El pecado en sí es lo que cierra la puerta a que la presencia de Dios entre en nuestras familias, entre en nuestros hogares. Y me impactó un testimonio en Hechos 10 de Cornelio y Pedro. Algunos recordarán esta palabra, esta historia, donde el Señor Jesús aparece a Pedro y le dice que Cornelio lo iba a buscar y que fuera con él, que fuera sensible a la voz del Señor y que fuera con él. Y dice en el versículo, en Hechos 10, 44 y 45, mira lo que sucedió tan tremendo cuando Pedro llega a esta casa. ¿Qué es lo que el Señor quiere hacer hoy con nosotros? O sea, que Él pueda llegar a tu casa, que Él pueda, como dice Zacarías 6, Él pueda reposar en tu casa, en tu familia, que Él vea tu casa es agradable a la presencia de Dios. Los ojos del Señor quieren estar puestos en tu vida, en tu casa, en tu familia, porque le agrada lo que Él ve en tu casa. Y dice Hechos 10, 44, dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, o sea, lo que Pedro estaba hablando en ese momento. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu Santo. Mira lo tremendo, el Señor no hace diferencias de nadie. Como hablaba mi esposo hace un rato, si tú has pecado, si tú has hecho lo malo, tal vez, Señor, yo he cerrado puertas y tú ya no estás, Señor, pero hoy es la nueva oportunidad que tú nos das de que tú vengas y derrames esa presencia de tu Espíritu. Estos hombres, aparentemente para Pedro, eran impuros, eran personas que no merecían la presencia de Dios, pero el Señor Jesús, cuando se le aparece en una visión y le dice, no llames impuro a lo que yo ya he limpiado. Y el Señor quiere limpiar hoy nuestros corazones, nuestras mentes, todo nuestro ser, para que la presencia del Espíritu Santo venga a morar a tu casa
Y qué bueno que tú le puedas decir, Señor, yo quiero que mi casa sea ese lugar de reposo a tu presencia y que tú te agrades de mi vida, de mi casa, de mi hogar. Señor, somos imperfectos, pero queremos que tú vengas y transformes todas las cosas y nos permitas habitar contigo, que tu presencia habite con nosotros. Amén. Entonces, esa es la invitación que queremos hacerles en esta noche. Que podamos orar y pedirle al Espíritu Santo que nos perdone. Si tal vez hay pecado en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestra familia, que hoy sea un tiempo de arrepentimiento, porque el Espíritu Santo quiere hacer cosas poderosas en tu vida, que salgamos, como lo hemos hablado en otras ocasiones, de este tiempo de pandemia, de encierro, siendo personas diferentes y mostrando al Espíritu Santo, mostrando lo que el Señor ha hecho en nosotros. Amén. Y mira que eso le pasó a Isaías. Isaías tuvo un encuentro con el Señor, donde cambió totalmente, bastó de un encuentro para que su vida fuera transformada por el Señor. Pero entonces cuando se encuentra con el Señor, Isaías le dice, pero es que yo habito en un mundo donde las personas tienen los labios inmundos, donde las palabras que usan no son las correctas, incluso mis palabras tampoco son las correctas. Y viene el Señor, unos ángeles con unas tenazas y ponen fuego en su boca. Y el Señor dice, ¿a quién enviaré y quién irá? ¿Quién irá a anunciar mi palabra? ¿Quién irá a llevar el mensaje del Señor? Isaías, con el fuego encendido en su corazón, con pasión por el Señor, porque había acabado de tener un encuentro con el Señor, dice, heme aquí, envíame a mí, aquí estoy yo, Señor, para lo que necesites, aquí estoy. Esto hace el fuego en tu corazón. No importa Amén. si te da pena, no importa si tienes pánico escénico, el fuego del Señor no puede evitar que hables. Tienes que hablarlo, tienes que confesarlo. Pero mira que tú dirás, pero ¿cómo aumento este fuego en mi corazón? ¿Cómo hago que el Señor avive mi vida espiritual? Bien, pues primero, hablar con el Señor, estar en el secreto. Dice David en el Salmo 27:4. Lo único que le pido al Señor, lo que más anhelo, es vivir en la casa del Señor todos los días de mi vida, deleitándome en la perfección del Señor y meditando dentro de su templo, o sea, estando en su presencia todos los días. Ahorita no podemos ir a una iglesia, pero sí puedes entrar en tu habitación, en un lugar a solas con el Señor y buscarlo, y yo sé que Él se va a revelar a ti. Amén. La segunda, ¿dónde están los que arden por el Señor? ¿Dónde están los que son Los apasionados por el Señor? Eso pasó cuando los discípulos de Jesús iban camino a Maús y el Señor se encontró con ellos, pero ellos no lo reconocieron y les empezó a hablar de la palabra y luego se desapareció el Señor, pero ellos decían, ¿no ardía nuestro corazón como fuego cuando Él nos abría las Escrituras? Pues esto hace andar con personas con el fuego, te hacen arder por el Señor. Y hay algo muy triste que encontré en la palabra y que entristece en mi corazón, y es que muchas veces nos refugiamos en el fuego equivocado. ¿Cómo así? Esto le pasó a Pedro. Mientras el Señor Jesús lo estaban crucificando en una cruz, Pedro se quedó sentado en una fogata con unos fariseos, con unos, hay otra palabra que dice acá, con unos Fariseos, publicanos, alguaciles, que fueron los que arrestaron al Señor. Y ellos odiaban a los cristianos, a los judíos, y empezaron a decirle a Pedro, pero tú no eras el que andaba con Jesús, pero tienes la pinta, o sea, hablas igual, te vistes igual, yo te vi una vez con ellos. ¿Sabes qué causa andar con personas que no tienen el fuego del Señor? Negar que sigues al Señor. Porque esto le pasó a Pedro. Dice en Juan 18:18. Y estaban en pie los siervos y los alguaciles que habían encendido un fuego, porque hacía frío y se calentaban, y también con ellos estaba Pedro en pie calentándose. Pero estaba en el fuego equivocado, porque ellos
hicieron que se olvidase de todo lo que había hecho el Señor por ellos. Todo el tiempo que estuvo el Señor caminando con ellos, llevándolos de la mano, enseñándoles, abriéndoles las Escrituras, por andar con alguien que estaba frío en su corazón, que no reconoció la gloria del Señor, lo hizo olvidarse de todo lo que el Señor hizo en su vida y decir: yo no conozco a este hombre. Así que pídele perdón al Señor si lo has rechazado, si tu corazón se ha apartado de Dios, si has permitido que el fuego del primer amor se haya secado. Pues no importa, porque el Señor es Dios de segundas oportunidades. Y si amas y anhelas al Señor, yo sé que Él va a venir a ti y va a encender de nuevo esa hoguera. Y el incendio va a ser mayor del que tenías la primera vez. Amén. Pero búscalo con pasión. Luego de esto, de esta fogata, el Señor se encuentra otra vez con ellos. Pero esta vez el Señor no le dijo nada a Pedro. No le dijo: tú me negaste, no. Le dijo: ven, les hice un desayuno, siéntense conmigo. Y tenía una fogata donde les hizo el desayuno. Y esta fogata hizo arder el fuego por el Señor. No solo el Señor los avivó, sino que les dio de comer. Así que el Señor va a saciar tu sed. Amén. Amén. Vamos a orar conforme el Salmo 85. Vamos a saludar primero. No, primero vamos a orar, mi amor. Oremos primero y al último saludamos. Amado Dios, quiero darte gracias. Gracias, Padre Santo, porque tú quieres morar en cada una de nuestras casas. Tu presencia, tu Shekinah, tu gloriosa presencia, tú quieres que habites en cada uno de nosotros, Señor. Así que, mi Padre Santo, clamamos por esa unción del Espíritu Santo. Clamamos por una doble porción de tu Espíritu Santo como Eliseo, Señor. Clamamos, Señor, por gentes fervientes. Levanta personas apasionadas por el fuego del Espíritu Santo. Personas llenas de tu gloria, Señor, y perdónanos, Señor. Perdona la iniquidad y los pecados de tu pueblo. Señor, apártate, Señor. Apártate, Señor, en el nombre de Jesús de tu ira. En el nombre de Jesús, restáuranos, oh Dios. Haz cesar la ira, Señor, que ha venido a estos pueblos, a nuestro pueblo, a cada familia, Señor. Porque hay escasez, porque hay nostalgia, porque hay división, Señor, porque hemos rechazado tu gloria. Perdónanos, Señor. Perdónanos cuando hemos permitido pequeñas indiscreciones, pequeñas cosas, Señor, que haces que tú te alejes de nosotros. Señor, nunca quites de nosotros tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús, extiende tu misericordia y trae una doble porción de tu Espíritu, Señor. Ven y danos vida con tu Espíritu. Vuélvenos a mirar, vuélvenos a tocar, vuélvenos a visitar. Vuélvenos a mirar, Señor, como miraste a Moisés en Éxodo 33:14 y le dijiste: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Señor, que tu presencia, que tu misericordia, que tu gloria, Espíritu de Dios, vaya con cada familia en su hogar, en su casa, en el nombre de Jesús, porque ciertamente tú estás cercano, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, clamamos a ti por una nueva llenura, por un nuevo Joel 2:14, por un nuevo derramamiento de tu Espíritu, Señor, en los hogares, en las familias, en los padres, en los hijos, en los esposos, en las esposas, en los abuelos, Señor, en cada familia, Señor. Clamamos a ti, Espíritu de Dios. Ora tatis, ahora tú, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, y volvemos nuestro corazón a ti y te pedimos: examínanos, Señor. Crea en nosotros un corazón nuevo, un espíritu fiel y recto delante de ti. Perdónanos si te hemos contristado, perdónanos si te hemos dado la espalda, perdónanos si te hemos rechazado, si hemos anhelado más otras cosas del mundo que tu presencia, si no te le hemos dado el valor tan hermoso que tiene tu presencia, si hemos visto tu presencia como algo normal. Pero hoy te pedimos, Señor, enciende el fuego en nuestro corazón. Déjanos conocerte en una manera mayor. Enciende el fuego en nuestro corazón. Ese es nuestro clamor.
No nos dejes de mirar, no nos dejes de hablar. Espíritu Santo, enciende pasión en cada vida. Y si tal vez, Señor, su fuego, su amor por ti se ha menguado, yo te ruego, Señor, ahora enciéndelo. Envía tu palabra, envía tu presencia, Señor. Queremos que tu presencia habite en nuestra casa. Queremos que tu presencia esté en nuestras vidas, Señor. Que nuestras palabras sean como fuego. Que nuestra vida, que nuestros actos, nuestras palabras, nuestro rostro, aún como Moisés, refleje tu presencia. Resplandece en nosotros, Espíritu Santo. Cumple la obra que tienes para nosotros. Rompe estos odres viejos y haz unos nuevos donde puedas depositar tu presencia, porque tu presencia no puede ser derramada en corazones que aún hay pecado, en corazones que aún se resisten a ti. Tu presencia, Señor, rompe todo yugo. Tu presencia, tu fuego, tu palabra rompe hasta el corazón más duro y lo hace volverse sensible a ti. Hoy creemos, Señor, en tu palabra. Tú nos haces sensibles a ti. Tú nos haces amarte a ti, que al despertarnos queramos estar con nuestro amado, que al despertarnos seas tú nuestro primer pensamiento y deseemos estar junto a ti, que tu presencia sea nuestro mayor tesoro, que nuestro deseo mayor sea agradarte, que nuestro mayor deseo sea honrar a nuestro Creador. Gracias, Señor. Gracias, amado Padre, mi amado Dios del cielo. Señor, que tu presencia repose en cada uno de estos hogares, en cada casa, en cada finca, en cada apartamento, allí en su familia, Señor, como en la casa de Obed Edom Geteo, Señor. Sea tu misma gloria, Señor, allí llenando cada hogar, Señor. Ven, Señor, de los cuatro vientos. Ven del norte, del sur, del oriente y del occidente y trae tu gloriosa Shekinah, tu presencia, para que podamos habitar, para que podamos estar allí en la habitación y orar a ti. Gracias, Señor. Bendecimos este tiempo, bendecimos tu nombre, Dios. Bendecimos tu nombre, Señor de señores, mi Jesús. Bendecimos tu presencia, dulce Espíritu Santo. Bendecimos tu presencia. Amén, 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 amén. Amén. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes. Gracias damos, Señor. Gracias. Saludamos a Diana Yuley Hernández. Saludamos a Wendy Diana. Garzón. Wendy Garzón. Saludamos Dios te a bendiga. Dani Beta. Salomé. Dios te bendiga. Dani, a tus Saludamos bebés. Dios te bendiga. a Diana Yuley Hernández. Diana Yuley desde Pereira, en el nombre de Jesús le bendecimos, la saludamos. Saludamos a Miguel Ángel Miguel Ángel Tique, Dios te bendiga, Miguel, a ti y a tu familia. Saludamos Dios les a bendiga. Dayana Gutiérrez. Dayan Gutiérrez, Dios te bendiga a ti y a tu familia, mucho, Diana mucho Marcela. más. Diana Marcela, Julie Joana, bendecimos a todos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, Dios les proteja, Avivamiento Betel. El Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes y les ponga su espíritu, su paz, en el nombre de Jesús. Dios les bendiga, nos Dios vemos les el bendiga, miércoles, Dios les guarde. 7 de la noche. No se les olvide compartir el video y darle like. Dios les bendiga, Dios les guarde, feliz noche. Bendiciones, que descansen.